Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches, muchas bendiciones para todos donde se encuentren reunidos, donde se encuentren esparcidos. Muchas bendiciones para el cuerpo de nuestro Mesías, muchas bendiciones para el pueblo del Eterno, muchas bendiciones para todos y cada uno de los que hacemos parte de este remanente. Y cuando hablamos de remanente, hablamos de todo el remanente al que pertenecemos, no solamente el ministerio, no solamente la congregación, sino a todo ese remanente que anda esparcido por todas las naciones. Nos encontramos en un día viernes. Aquí estamos en vivo y en directo, siendo las 5, faltando 2 minutos para las 5 de la mañana del día 15 de noviembre del año 2024. Esto es Bogotá, Colombia, donde nos encontramos en la cordillera de los Andes a 9 grados centígrados. Aquí en el calorcito del hogar, porque allá afuera debe estar haciendo mucho más frío. Frío para algunos y para otros pues no es tan frío, pero sí alcanza a pegar el frío en estas alturas del momento. Amados, nos encontramos escudriñando el libro del Génesis. Estuvimos viendo en nuestro capítulo anterior como para empalmarnos un poco con la secuela y con la enseñanza que estamos trayendo. Pues nos encontramos en el capítulo número 10 con la descendencia de Sem, de Cam, de Jafet. Vimos el origen de los cananeos, el origen de igual manera de los semitas. Y se nos da una anotación especial en la narrativa bíblica teniendo en cuenta un personaje llamado Nimrod, teniendo en cuenta un personaje que a la luz de las escrituras es, según lo veíamos en el capítulo 10, versículos 8 y 9, como para empalmarnos un poquito, dice: Cus también engendró a Nimrod, el cual comenzó a ser poderoso en la tierra. Él fue intrépido cazador, enfrentado al Eterno. Por eso se dice como Nimrod, intrépido cazador y enfrentado al Eterno. Precisamente en el estudio anterior, se me había escapado a mí un dato, no recordaba el nombre precisamente por aquello que le da a uno cuando vienen nombres y nombres y a veces uno los confunde, y pues para no meter tanto la pata, pues me evité decir el nombre, pero resulta que en lo que nosotros estábamos compartiendo y hablando del capítulo número 10 para acá, se viene a contar una nueva historia que encaja mucho con el relato sumerio, que de hecho se cree por ese tipo de relatos que tienen las escrituras, que la Biblia fue tomada de los sumerios, que fue copiada de los sumerios, y que Moisés, cuando estuvo en Egipto, entonces adoptó muchas de las cosas del relato de Nimrod y del relato babilónico, del relato sumerio, porque los babilónicos vienen precisamente de los sumerios. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Pues mucho, teniendo en cuenta en cuanto a arqueología, en cuanto a registros históricos, se le da mucha más veracidad y se le da mucha más autoridad a los escritos sumerios que a los escritos bíblicos. Y ambas historias, si nosotros las vemos en sus inicios, en sus pasados, pues están muy interconectadas. De hecho, les comentaba yo que en nuestra última clase, hablando en cuanto a Nimrod, este Nimrod del que aparece acá en las escrituras, que en el relato sumerio viene siendo
Gilgamesh o Gilgamesh, que Gilgamesh es un personaje que prácticamente viene siendo el primer personaje del que se escribe, que fue famoso, que fue un gran guerrero, que fue un guerrero muy famoso y que fue un guerrero que se alcanzó incluso a enfrentar, entre comillas, a los dioses por lo fiero de este guerrero. Y cuando nosotros pues estudiamos las epopeyas o los escritos en cuanto a Gilgamesh, y hablo de nosotros más en cuanto a nosotros los que escudriñamos para estudiar y asimismo enseñar, ¿no? Porque la teología tiene que ver con, cuando hablamos de teología general, pues a uno le corresponde como entre comillas, digámoslo así, como teólogo, pues escudriñar las diferentes manifestaciones y encuentros en cuanto a la humanidad y su Dios o sus dioses. Mm, Cuando se habla de una teología universal, cuando se habla de una teología mundial, porque pues a ti como intérprete de las escrituras, se es necesario de que no solamente se estudie incluso el español, sino que a nosotros también nos toca ver lenguas que ya no se encuentran, mirar los originales para tratar de comprender más cosas. Y mirando precisamente los escritos más antiguos que tiene la humanidad, entre comillas, según la ciencia de la serpiente, porque tenemos que tener presente que cuando a nosotros nos cuentan la historia y que cuando a nosotros nos hablan de ciencia y que cuando a nosotros nos hablan de religión y que cuando a nosotros nos hablan de todos estos temas, pues hay un amaño en la historia, hay un amaño en el relato y nosotros necesitamos discernir en dónde está esa cascarita, en dónde está el veneno de la serpiente, en dónde está la manipulación y la alteración de la serpiente para ella quedar bien y hacer de una o de otra manera hacer quedar mal al creador o hacer un distanciamiento entre el creador y su creación. Ese es un objetivo muy claro en la serpiente. Distanciar, abrir más esa brecha que hay entre el creador y su creación descarriada, su creación perdida, su creación engañada, porque la creación fue engañada por el padre de la mentira y el padre de la mentira a punta de mentiras engaña, seduce, enreda para poder dividir a el Eterno de su creación, de sus hijos. Como el enemigo no puede atacar directamente al Eterno, porque no puede, no, no está ni contemplado. El Eterno creó a estos ángeles que vinieron a revelarse y por más conocimiento y por más sabiduría y por más poder que tengan, fueron creados por el creador. Es como nosotros, tratar de nosotros levantarnos en contra de quien nos inventó y creó nuestros códigos genéticos y tuvo el poder, tuvo la tecnología, tuvo el conocimiento, tuvo la ciencia para inventarnos a nosotros y que nosotros nos vayamos a levantar en contra de él, pues como complicado. Lo mismo pasó en cuanto a este tipo de personajes. Y cuando nosotros miramos la historia, el relato bíblico y lo comparamos con los relatos antiguos, teniendo en cuenta, digamos, a los sumerios que manejaban el arcadio y que manejaban la escritura cuneiforme, el relato más antiguo es el de Gilgamesh y Gilgamesh es muy similar al relato que se nos va a hablar a nosotros de Nimrod, un hombre que es prediluviano, o sea, que pertenece a los acontecimientos que se dieron después del diluvio, porque cuando uno va a estudiar la historia de Gilgamesh,
Gilgamesh, en medio de sus epopeyas, en medio de sus historias, en medio de sus chocoaventuras, él en una de esas, él va a querer buscar la vida eterna porque el mejor amigo de él acaba de morir y se supone que ellos eran casi que semidioses porque tenían parte de divinidad y parte de humanidad, pero de igual manera vivían acá en la tierra. Y cuenta el relato en la epopeya de Gilgamesh que él tiene un encuentro con un personaje y este personaje con el que él tiene el encuentro porque está buscando la vida eterna y él se va por todas partes y a él le informan de que hubo un sobreviviente del diluvio y que es el más anciano, es el más viejo y que quizás ese que tuvo, que fue el sobreviviente del diluvio, le puede ayudar a él a encontrar respuesta en cuanto a la mortalidad de los humanos. Porque Gilgamesh tiene esa intención de no querer morir y porque en la misma epopeya se habla de que él tiene que ir a consultar a aquel personaje que construyó un barco y que se salvó del diluvio. Y es cuando nos viene a encajar a nosotros la historia teniendo en cuenta que del capítulo número 10 del Génesis para acá se está narrando casi que de la historia de los sumerios para acá. Antes de eso, todo nos quedó borrado, todo quedó limpiado, muchas cosas quedaron sumergidas, otras solamente hacen parte del relato oral que se ha venido pasando de generación en generación. Y resulta que en el capítulo número 11 del Génesis vamos a encontrar nosotros por primera vez la palabra Babilonia. El énfasis que se va a hacer sobre esta ciudad. Permítame, acompáñenme en el relato bíblico y luego ya seguiremos con el escudriñar de la escritura para poder comprender mucho mejor el Génesis, nuestro Génesis, para poder comprender mejor la historia y cómo es que las cosas llegaron hasta el punto en el que hoy en día encontramos la situación y la circunstancia. Dice el capítulo número 11 del libro de Génesis: entonces toda la tierra era de una sola lengua y de unas mismas palabras. Y en su emigración hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Entonces dijo cada cual a su prójimo: venid, fabriquemos ladrillos y cosámoslos al fuego. Y el ladrillo les fue por piedra y asfalto, y el asfalto por argamasa. Y dijeron: venid, construyamos una ciudad y una torre con una representación de los cielos, y hagámonos un nombre, no sea que seamos esparcidos por la faz de toda la tierra. Pero el Eterno descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Eterno: he aquí que son un pueblo y todos ellos tienen la misma lengua, y este es solo el principio de su obra, y nada les hará desistir de lo que traman hacer. Vamos, descendamos ya y confundamos allí su lengua para que nadie entienda el lenguaje de su compañero. Y los dispersó el Eterno de allí por toda la superficie de la tierra. Y desistieron de construir la ciudad. Por eso llamó su nombre Babel, porque allí confundió el Eterno la lengua de toda la tierra.
y desde allí los esparció el Eterno por la superficie de la tierra. Hasta ahí vamos a leer, porque ya la otra parte del verso 10 en adelante es otro fragmento. Entonces resulta, mis amados, que cuando nosotros vemos la historia de la Torre de Babel, que vamos a verla solamente pues como por encima, porque allí hay muchas cosas más guardadas en cuanto a los misterios que tienen que ver con la Torre de Babel y parte de la información que a nosotros nos hace falta. ¿Por qué? Porque como lo hemos venido hablando desde el comienzo, no existiesen libros donde pudiésemos almacenar toda la información de los acontecimientos dados previos al diluvio, en el diluvio, después del diluvio. Fueron muchos acontecimientos y aquí en el relato bíblico se nos reduce mucho la información, se nos sintetiza mucho la información, se hace más breve la información, pero no podemos sacar los detalles que son los que vienen a hablarnos a nosotros de lo que quizás no esté escrito, pero en los detalles vemos precisamente hacia dónde iban las cosas. Cuando nosotros vemos el relato de lo que tiene que ver con la Torre de Babel y esa torre que empezaron a construir, estamos en el tiempo en el cual todavía hay una influencia diabólica, todavía hay una influencia angelical caída, todavía hay una influencia de parte de estos personajes sobre los humanos. Miren, si hay preguntas que uno tiene para hacerle al Eterno cuando nosotros partamos a su presencia, porque yo sé que cada uno de nosotros tendrá preguntas que se las haremos solamente a Él, preguntas que quizás acá en la tierra no vayamos a encontrar su respuesta, pero en el Señor más adelante, en algún momento, tendremos nuestras respuestas. Y si fue por traducción, si fue por transcripción, si fue por problemas de que la misma serpiente dañó la parte histórica, el relato histórico, la narrativa histórica, la secuela histórica, no murieron todos en el diluvio. No, es difícil tratar de comprender esa parte porque según el relato bíblico, todos murieron y solamente quedaron 8. Pero el mismo relato bíblico nos va a demostrar a nosotros que pasaron o por alguna razón quedaron gigantes que son los que va a tener que enfrentar Josué más adelante. Esta partecita donde se nos habla a nosotros precisamente de este personaje llamado Nimrod, que viene de la descendencia de Cus. Este personaje Nimrod viene a ser un ávido guerrero, viene a ser un hombre muy fuerte, con un nombre muy grande, y este personaje, dice la escritura en el capítulo número 10, que fue el primero que se enfrentó nuevamente al Eterno, que le hizo cara al Eterno, que se levantó en contra de los designios del Eterno y que precisamente este es el que lidera a la humanidad, prácticamente lidera a este sector de la humanidad para que puedan construir una torre y la puedan empezar a levantar y a llegar a las alturas, no exclusivamente de llegar directamente hasta la bóveda celeste, pero sí poderse guardar en que en algún momento nuevamente les vayan a ellos a volver a pasar un juicio por agua. El objetivo de esta gran torre era precisamente hacer una edificación que no se fuera a afectar por otra inundación, porque ellos no tienen planificado volver a aguantarse en otro juicio de parte de Dios
de parte del Creador. Y antes de que vuelva otro juicio con una inundación, pues ellos prefieren levantar una torre muy alta, muy grande, que no pueda ser cubierta por el agua, que no vuelva a sufrir de ese o a pasar por ese juicio. Ahora, tengamos presente también en el relato que este Nimrod los congrega a todos, los vuelve a reunir a todos bajo un nombre y bajo una consigna. Y se dice que cuando fundan esta ciudad con esta torre en medio, a esta ciudad le colocan ellos el nombre de Babel o Babilonia. Babilonia es la ciudad y la torre que están levantando va a llevar el nombre de la Torre de Babel. ¿Y qué es lo que significa o qué significado tiene Babel? ¿Qué significado tiene Babilonia? Porque ese nombre que lo empezamos a escuchar o a leer desde el capítulo número 10 y 11 del libro del Génesis es un nombre que todavía hoy en día lo tenemos relacionado en nuestro diario vivir, lo tenemos relacionado en historias, de una o de otra manera, todos estamos relacionados con esta parte de Babel, de Babilonia. Incluso en el mismo Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y que es un libro escrito hace 1000, 2000 años, pero con una trascendencia hasta los últimos tiempos, y que hasta los últimos tiempos de la humanidad este nombrecito les va a acompañar para identificar una parte de la humanidad, para identificar una ciudad, para identificar una religión, para identificar una cultura, para identificar un modo de vida, para identificar cierto grado o índice de corrupción y de maldad. Y resulta que el nombre de Babilonia o significa Babilonia significa la puerta de los dioses o la ciudad de los dioses. Pero más tiene que ver la etimología con la puerta de los dioses. Y qué curioso que la primer ciudad que ellos están edificando grande después del diluvio va a llevar por nombre la puerta de los dioses. Y van a construir una torre tan alta, tan alta, tan alta, que llegue incluso a ser conocida precisamente por todas las naciones como que esa torre es la puerta de los dioses. Volvemos nuevamente a una terminología, volvemos nuevamente a familiarizarnos con una frase, volvemos nuevamente a familiarizarnos con un movimiento en masas y no directamente de parte del Creador. ¿Por qué el Señor va a confundir la lengua de los que están construyendo esta ciudad y más específicamente los que están construyendo esta torre? Porque el nombre que se les da a ellos o el nombre con el que ellos se dan a conocer, que es en lengua arcadia, porque el nombre que ellos van a adoptar es un nombre que tiene relación con dioses, no con Dios, sino con dioses. Y le colocan ellos a esa ciudad y a esa torre el nombre de la puerta de los dioses. No fue porque se sentaron a decir, ¿qué nombre le vamos a colocar a esta ciudad? ¿Qué tal si hacemos a la moneda? Vamos a jugar a las suertes con qué nombre le vamos a colocar a este proyecto que estamos haciendo nosotros y que queremos sacar adelante. No fue que ellos no tuvieron nada más que hacer, que el nombre no tenían qué otras letras conjugar, no sabían exactamente bien qué era lo que estaban haciendo y qué era lo que estaban diciendo, pero ellos
Casualmente, coincidencialmente, ellos le colocaron el nombre de Babilonia a esa ciudad y a esa torre le colocaron el nombre de Babel porque no habían más nombres, porque no tenían, era tan pobre la lingüística de ellos, era tan pobre la escritura de ellos, era tan pobre lo que ellos tenían que las únicas escasas 2 palabras, 3 palabras les dieron a escoger entre 3 palabras qué nombre quieren para la ciudad que ustedes van a fundar y ellos al azar, así con los ojos cerrados y con los oídos tapados, ellos escogieron ese nombre para el nombre de la ciudad de ellos y se lo sacaron de debajo de la manga. No, mis amados hermanos. Por eso es que es tan importante el significado de los nombres. Por eso es tan importante el poder escudriñar la historia de los objetos, de las ciudades, de los lugares, el no tragar entero. Porque los nombres tienen implícito hacer referencia a algo o a alguien. ¿Sí? La tierra no se llama tierra porque no hubo otro nombre que ponerle. Cuando nosotros vamos al Génesis, precisamente una de las enseñanzas que nos da a nosotros el Génesis es precisamente esos orígenes, esos principios. Y que todo tiene un principio, todo tiene un origen, y si nosotros no escudriñamos los orígenes, si nosotros no escudriñamos los principios, terminamos cometiendo los mismos errores que se han cometido de generación en generación, de colocar nombres a lo, ay, me pareció bonito y yo le coloqué ese nombre porque me pareció bonito. Sí, pero es que se llama Dolores. Ah, pues a mí me pareció bonito el nombre que esa persona tenía y pues yo también se lo quise poner a mi hijo o se lo quise poner a mi hija o se lo quise poner al negocio que tengo. O sea, todos los nombres van a llevar implícito una armonía, un valor en su gematría, va a traer un significado, una profundidad, una relevancia y va a marcar la vida de ese objeto, la vida de esa ciudad, la vida de esa persona con relación al nombre que lleva. Por eso a muchos el Señor les cambió su nombre. Su nombre era fulano de tal y el nombre que era fulano de tal fue cambiado a este otro nombre. ¿Por qué? Porque el nombre que portaba era un nombre que no le convenía, que no le edificaba y que no era grato para la salud espiritual, emocional de esa persona o de ese lugar. Y si nosotros vemos el nombre que ellos están adoptando, ellos no están adoptando el nombre de la puerta de los dioses porque sí. Porque es que la maldad no se acabó con el diluvio, que era lo que estaba hablando anteriormente, que si hay preguntas que le podamos hacer al Eterno, pues una de esas preguntas que de pronto le pueden hacer al Eterno es ¿por qué el Eterno permitió que la maldad pasara después del diluvio? Porque traspasó el diluvio, no podemos tapar el sol con un dedo. Ya los que salen y ya de los descendientes y de las descendencias y de lo que pasó allá en ese Génesis, pues nos damos cuenta de que ya se levantan ciertos personajes que tienen una garra impresionante, que tienen un renombre, que tienen una influencia, que este personaje llamado Nimrod viene a tener un liderazgo y una jerarquía, incluso llega a tener un poder tan grande que de una o de otra manera le hace un enfrentamiento al mismísimo creador. O sea, se enfrenta directamente con el creador y aquí estamos hablando del gobierno del creador, ¿no? Y cómo es que este personaje Nimrod toma la decisión de unir al resto del pueblo, de liderarlos y enfocarlos para que puedan construir algo que no vayan a volver a dañar, que no vaya a volver a dañar el Dios que vino y que
organizó y orquestó todo lo relacionado con el diluvio, que eso no les va a volver a pasar a ellos. Así como la humanidad actualmente está preparando naves espaciales para poder ir hacia el meteorito o hacia los diferentes meteoritos o cualquier tipo de amenaza que vaya a haber con la Tierra, ellos están en la plena disposición de ver cómo van a dañar los planes que haya en contra de la humanidad. Una de las mentiras más grandes del enemigo para engañar a la humanidad es que él es el humanista más grande. Si hay alguien que crea ciegamente en la humanidad y que apoye, entre comillas, ciegamente a la humanidad, ese es el enemigo. Es el humanista más grande que hay. El primero que encabeza la lista es él, incitando a la humanidad a volcarse contra su creador, incitando a la humanidad a prepararse por si en algún momento determinado viene el que le gusta practicar la justicia y viene a aplicarnos la justicia a nosotros, pues para eso se van a encontrar cara a cara directamente con aquella humanidad que va a hacer frente, que va a hacer resistencia ante los estatutos, ante las ordenanzas, ante los decretos de un Dios o de un creador que quiere poner orden. Entonces, Nimrod viene a asumir esa figura que hasta los días de nosotros vemos a personajes así, queriendo evitar el juicio del Eterno, queriendo hacer búnkers para poderse esconder, porque es lo que nos narra a nosotros Apocalipsis, que antes de que lleguen los juicios del Eterno, los humanos van a estar mirando cómo construyen en las cavernas de la tierra, en las cuevas de la tierra, en las grutas de las piedras, de ver dónde se van a poder esconder del juicio venidero, cómo van a hacer para poder evitar ese juicio que va a venir sobre la humanidad entera. Y es lo mismo que hicieron en los días previos a Noé, y es lo mismo que han venido haciendo en estas épocas, de ver cómo van a hacer para que el juicio de parte del Eterno no les vaya a alcanzar, y que si ellos tienen que inventarse naves y enviar las naves, es que es literal, que ellos están mirando la manera de ver cómo van a hacer para desviar el curso de los meteoritos o de los asteroides que ya están descubriendo que vienen rumbo hacia la tierra o que van a pasar muy cerca de la tierra, y tratar de evitar esos juicios, tratar de evitar eso, siempre lo han tenido ellos. Ahora, que a nosotros nos narre la escritura que precisamente Nimrod y todos ellos se ponen de acuerdo para hacer esa ciudad y se ponen de acuerdo para ponerle nombre a esa ciudad, y no va a llevar cualquier nombre, sino que precisamente esa ciudad y esa torre va a tener y va a portar el nombre de la puerta de los dioses. No de Dios, sino de los dioses. ¿Qué es lo que nos están tratando de enseñar la palabra? ¿Qué es lo que nos está narrando la escritura? Porque ellos vuelven nuevamente a portar ese nombre, sino ha de ser precisamente porque todavía se sigue bajo la influencia de estos personajes que pasaron el diluvio y siguieron influenciando a la humanidad hasta estos días. Que ellos precisamente lo que hacen es dar continuidad a una línea de
de rebeldía, de rebelión, de hacer frente ante el Eterno, de seguir en ese plan de querer adulterar y de querer manipular a la creación del Creador, porque vemos el mismo patrón. O sea, se limpió la tierra con el diluvio de todo lo que había. Y mira que nosotros podemos juzgar, atrevernos, ¿no? Porque eso es un atrevimiento. Nosotros podemos atrevernos a juzgar los designios de parte del Eterno y a decir, no, pero es que Dios es bien injusto, como no, que todo lo que se murió y todo lo que se sacrificó en ese diluvio para que estos siguieran haciendo lo mismo, para que siguieran engañando a la humanidad, para que siguieran metiendo sus mentiras y manipulando y adulterando el principio del Creador. Pero no es que hay un plan de redención que se tiene que cumplir. Y lo vemos en esa secuela de ver cómo el Señor en Génesis capítulo número 3, versos 16, 17 y 18, se habla de la profecía mesiánica. Y lo que nosotros vamos a ver en todo el relato bíblico es la gracia y la misericordia de un Dios creador sobre su creación, dándole una y otra oportunidad. De ver cómo cuando el Señor dice algo, no lo dice porque se lo inventó, sino que precisamente nuestra historia nos enseña a nosotros de que nosotros separados del Eterno nada podemos hacer, de que hay una línea genética contaminada, que hay un designio ya en nuestra carne con tendencia a hacer el mal y que hay unas entidades espirituales dispuestas a guiarnos ante tal rebeldía. Que si nosotros nos queremos rebelar contra nuestro Creador, que si nosotros queremos violar las leyes establecidas por el Creador, va a haber una cierta parte que va a mirar la manera de ver cómo nos apoya a nosotros en dicha tarea. Cuando los babilónicos, cuando esta parte de la humanidad se reúne y se congrega en un solo lugar para hacer esta torre y para fundar esta ciudad, que no fue que ellos le colocaron puerta de los dioses, porque volvemos a la parte que estaba explicando, porque no tenían nada más que hacer y no tenían otro nombre que colocarle. No, y precisamente el Señor toma la decisión de confundir la lengua y de no permitirles llevar a cabo dicho plan, porque dicho plan y dicha estrategia tenía que ver con los planes de rebeldía y de rebelión que se está fraguando en el campo espiritual, que se está materializando con la Torre de Babel y que se está volviendo nuevamente a creer en que los hombres y juntamente de la mano con los dioses, cuando nosotros hablemos de los dioses, cuando en las escrituras se hablen de los dioses, se está hablando es precisamente de aquellos personajes que se están haciendo pasar por el Dios verdadero, el único Dios, y que lo que ellos están tratando de hacer es precisamente robarse la gloria del Padre, ver cómo engañan a la humanidad, ver cómo hacen ellos para robarle al Padre la gloria del Padre, la adoración a un solo Dios verdadero. Y ellos con sus poderes, con sus tecnologías, con sus conocimientos, engañar a la humanidad y volverla nuevamente a esclavizar para sus objetivos. Una de las
mentiras más grandes que tiene el enemigo y juntamente con su ejército y su gobierno caído es precisamente jugar con nosotros, hacerle creer al humano que el humano es el que reina, hacerle creer al humano que el humano es el que gobierna, hacerle creer al humano que el humano tiene poder, que el humano tiene autoridad. Eso es lo mismo que pasa en las democracias de los países. La democracia que viene de los griegos y que los griegos la recibieron de los atlantes y que los atlantes precisamente tienen que ver con todo esto caído de la era prediluviana. Cuando nosotros nos hablan de la democracia, es hacerle creer al pueblo que el pueblo elige sus gobernantes. Nada más lejos de la realidad. Los humanos no escogen quienes les gobiernan, porque al pueblo le hacen creer que escoge quién lo va a gobernar, pero todo eso lo tiene organizado el enemigo para ver precisamente cómo organiza los reinos de la tierra en pro de su propia alabanza y de su propia adoración y de cómo los humanos terminen rindiéndole culto a él. Por eso el nombre que ellos se van a colocar, que dice Babel y Babilonia, teniendo en cuenta de que es la puerta y la entrada nuevamente para que ellos vuelvan a lo mismo que habían hecho tiempo atrás. Y antes de que ellos vayan a seguir avanzando con sus planes diabólicos de envalentonarse en delante del Creador, el Señor les divide y pone las lenguas. Que aquí hay algo muy clave también, mis amados hermanos, y tiene que ver con conocimiento, en cuanto a que las lenguas, como nosotros las conocemos, una parte de las lenguas que tiene que ver con que no son humanas. No es que nosotros nos inventamos el lenguaje. A nosotros la ciencia de la serpiente, una parte de la ciencia de la serpiente, nos hace creer a nosotros que nosotros nos inventamos el lenguaje, que así como nos inventamos el lenguaje, nos inventamos la escritura para el lenguaje. Y resulta que no es así. Porque el lenguaje no nos pertenece a nosotros. ¿O cómo entonces nosotros explicamos que Adán haya sabido hablar, que Adán haya tenido el conocimiento numérico, el conocimiento en cuanto a letras y alfabeto, para que Adán pudiese colocarle nombre a los animales y enseñorearse sobre la creación? Adán tuvo que aprender matemáticas para saber a ese le colocamos nombre, ese está en qué nombre, el tercer lugar de la lista. Y ese es el quinto animal y ese es el séptimo animal y cuando narra las escrituras de que los animales fueron de dos en dos, el dos ya existía allí, el uno ya existía allí, porque las matemáticas, los números no nos pertenecen a nosotros. Así como las lenguas, los lenguajes no nos pertenecen a nosotros. Quizás nosotros tengamos que ver con las lenguas romanenses, que las lenguas romanenses son las 5 lenguas que nacen del latín, que viene siendo el inglés, el francés, el español, el italiano y, si no me falla mi memoria, bueno, hay otro que creo que es el alemán. Son las 5 lenguas que nacen del latín, pero el latín es una lengua que prácticamente ya es una lengua muerta, y el latín era considerada una lengua nueva
teniendo en cuenta que hay lenguas más antiguas y que esas lenguas más antiguas no fue designio e invento de nosotros los humanos, sino que el Eterno allá en esa ciudad que ellos estaban construyendo para los dioses, que esa ciudad que para ellos representaba la puerta con la cual ellos se conectaban con los dioses. Allí es donde vienen a nacer lenguas para crear confusión en la humanidad y esparcirles nuevamente por sus lenguas que quedaron nuevamente esparcidas por toda la superficie de la tierra. Si nosotros desconocemos que vuelve el Señor a esparcirlos a ellos porque ellos ya tenían algo planificado, y era seguir con el culto a estas deidades caídas, seguir con la misma perversión y con la misma mente rebelde de no querer un orden, sino de rebelarse en contra el orden establecido. Porque es lo que más significativo tiene esta ciudad y esta torre que ellos van a levantar, queriendo decir, aquí no manda usted, aquí mandamos nosotros, con la ayuda de nuestros amiguis los dioses. Entonces, los babilónicos o esta parte de la humanidad, juntamente con la ayuda de los dioses, van a volver nuevamente a crear algo para evitar la sentencia del Eterno, para evitar los juicios del Eterno, para evadir los juicios del Eterno. Porque como están en rebeldía, y es exactamente lo mismo que hoy en día estamos viendo cómo a nosotros nos van a tratar de manipular para que todos nosotros seamos influenciados por este último gobierno espiritual de Babilonia la Grande. Desde el comienzo esta frase de puerta de los dioses está retumbando y vienen a nuestros días, y el Señor nos dice a nosotros, hey, mira, va a haber en los últimos tiempos una gran Babilonia, la Babilonia la Grande, la que tiene consigo y quien administra y quien ministra allá es esta gran ramera. Y esta Babilonia la Grande nuevamente volviendo a hacer énfasis en el evocar dioses, en creer que nosotros con la ayuda de estos, entre comillas, dioses, vamos a poder hacer frente directamente al Dios creador. Es la misma narrativa bíblica. Estamos viendo en una proporción pequeña lo que siempre ha estado sufriendo la humanidad, una influencia demoníaca, una influencia angelical pervertida de ellos. Como no le pueden hacer guerra directamente al Creador, pues ven cómo dañan su creación, desvían su creación, corrompen su creación. Ellos le colocan al nombre de su ciudad la puerta de los dioses y tienen en su mentalidad el no querer volverse a dejar destruir por un juicio de parte de Dios. Y a veces nosotros descontextualizamos las cosas. Se nos olvidan las raíces, las etimologías, que por algo portan los nombres que portan, que por algo llevan los designios que llevan, que por algo ellos en su naturaleza está el querer rebelarse directamente contra el Creador y contra su ley establecida. Entonces, que no es nuevo lo que hoy en día nosotros estamos viendo, que es una humanidad tratando de ver cómo va a evitar los juicios del Creador, que se van a reunir todos en la COP
La próxima será la COP17, que no sé exactamente en qué país del mundo será. Dentro de 2 años acaba de terminar la COP16 acá en Colombia. Y, y es las potencias del mundo, las lenguas del mundo, las naciones del mundo reunidas bajo una sola bandera, bajo un solo designio, y es ver cómo salvamos a la tierra, ver cómo salvamos a la humanidad. ¿Salvarlas de qué? ¿De los juicios venideros? Exactamente. Salvar a la humanidad de esos juicios venideros que la quieren acabar y que la quieren destruir. Entonces, si van a venir las pestes, pues nosotros vamos a ver cómo nos inventamos vacunas, cómo nos inventamos métodos, tratamientos para evitar esas pestes que van a venir asteroides o meteoritos o rocas que van a atentar contra la seguridad de la Tierra. Pues es que eso no lo vamos a permitir y vamos a ver cómo nos inventamos juntamente con los dioses, entre comillas los dioses, ¿no? Vamos a ver cómo nos inventamos algo para enviar allá y destruir esas rocas antes de que esas rocas vayan a llegar a la Tierra. Que vamos a reunirnos todos para ver cómo vamos a combatir el cambio climático, cómo vamos a combatir la atmósfera terrestre. ¿Cómo vamos a hacer para evitar los juicios? Que se va a acabar el agua. Vamos a ver qué nos vamos a inventar, pero el agua no se va a acabar, el sol no se va a calentar más y vamos a ver qué nos inventamos en cuanto a los cambios climáticos, en cuanto a la escasez, la hambruna y vemos nosotros a las naciones muy preocupadas por ver cómo van a salvar a la humanidad de los juicios venideros. Lo mismo que pasó en la Torre de Babel. Y por eso es la Babilonia la Grande. Es la que va a influenciar a la humanidad en estos últimos tiempos. Y ya no nos lo van a decir como antes, sino que precisamente nos van a manipular la información, nos van a decorar las mentiras y nos van a hacer creer a nosotros como, me pongo un momento en los pies de la humanidad, nos van a hacer creer a nosotros como humanidad de que podemos evitar los juicios venideros. Entonces, vamos a encontrar incluso una iglesia engañada tal de que se va a alinear con todos estos movimientos para ver cómo evitamos las catástrofes naturales y vamos a ver cómo evitamos los juicios venideros, que es precisamente toda esta influencia diabólica de los últimos tiempos de colocar a la humanidad en contra de su creador, que es el mismo principio que está manejando Nimrod y es el mismo principio que está manejando Babilonia y es el mismo principio de gobierno rebelde que ellos han tenido, porque se sigue bajo esa influencia y eso no se va a acabar hasta que se cumplan los juicios venideros. Por eso se habla tanto del gran día del Señor. Y es importante que nosotros como iglesia lo tengamos muy claro, porque si no vamos a cruzar esa delicada línea, esa delgada línea que divide los creyentes y temerosos de los juicios de parte del Eterno a los creyentes que van a orar y van a ayunar y van a trabajar para evitar los juicios del Eterno. Influenciados por este sistema babilónico. El sistema babilónico tiene que ver con una influencia precisamente de dioses, puerta de dioses, ciudad de dioses. Y ellos sabían muy bien de lo que estaban hablando. Ellos no le van a colocar al nombre de la ciudad tan grande que están construyendo y del proyecto tan grande que están ejecutando, ellos no le van a colocar un nombre porque sí, hermanos, no estamos hablando de gente ignorante.
Ay, no, pues maestro, lo que pasa es que como en ese entonces no había casi lenguaje, pues ellos no encontraron qué otro nombre colocarle a la torre y por eso le colocaron ese nombre. Y ellos no encontraron qué otro nombre colocarle a la ciudad y ¡pum! Que de la noche a la mañana les vino ese nombre para la ciudad y para la torre. No, mis amados hermanos, que a nosotros nos quede muy claro que la Torre de Babel, la ciudad de Babel y lo que se inició allá venía con el mismo orden de los ángeles caídos, venía con el mismo orden y el mismo patrón de rebeldía y de el querer adorar a dioses ajenos al Eterno, de esa tendencia esa tendencia a querer nosotros adorar cosas materiales, cosas que vemos. Ellos se estaban materializando allí. Miren, amados, luego más adelante, en la medida en la que nosotros vayamos leyendo las escrituras, nos vamos a dar cuenta estas influencias demoníacas, cómo vienen a afectar después a los cananeos y al resto de las humanidades, por decirlo así, al resto de la humanidad esparcida por todas las naciones y por toda la tierra. Y ellos con la misma palabrería y el mismo engaño, engañando a la humanidad en contra de su creador y de los designios de su creación, del creador para con su creación. Que esto no es nuevo, que lo que nosotros estamos viviendo no es nuevo. Por eso fue que Salomón escribió allá en Eclesiastés: nada hay nuevo debajo del cielo. Y esa tendencia nuestra que llevamos y que portamos de querer hacer el mal, de querer ver cómo nosotros en nuestra naturaleza, en nuestra genética, en nuestra tendencia, está de continuo el ver cómo practicamos el mal. Que lo hemos visto y el Señor tratando de redimir, el Señor tratando de rescatar y nosotros mirando la manera de ver cómo nos desviamos, cómo nos vamos por el otro lado, hasta que llega nuestro Señor Yeshua. Y por eso es que Él nos dice a nosotros, y el lenguaje del reino de los cielos con Yeshua viene a cambiar el mensaje, a ser más sintético, más directo. Es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que entiendas tu naturaleza caída, tu naturaleza adámica, tu sistema caído. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema caído desde el huerto del Edén. Porque tenemos una tendencia, una naturaleza caída, pecaminosa, que es necesario nacer de nuevo. Una vez que nosotros somos conscientes de la parte espiritual y de la necesidad que tenemos del Eterno y de limpiar nuestras vidas y de descontaminarnos, desligarnos de esa Babilonia, de esa tendencia a rebelarnos en contra de los designios del Creador, en contra de sus leyes, en contra de sus estatutos, en contra de sus decretos, que nosotros nos podemos inventar nuestras propias leyes, que nosotros podemos hacer nuestras propias cosas porque no necesitamos de ningún creador, porque no necesitamos de ningún Dios, porque todos nosotros prácticamente somos dioses. El humanismo y el enemigo alentando nuestra rebeldía. ¿Ustedes creen que el enemigo no está detrás de todo esto que están haciendo hoy en día para mirar cómo frenan y cómo detienen los juicios del Eterno? Eso es babilónico. Ese sistema de querer evitar el juicio del Eterno, de querer ver cómo, me la hizo por este lado, pues es como el niño, y con esto terminamos, es como el hijo
que reta al papá, que tiene su tendencia a desobedecer las órdenes de los padres por pura picardía, por pura maldad, por pura malicia. Y el hijo sabe que lo van a castigar por eso que está haciendo. Él lo sabe. Y con todo y que lo sabe, y lo sigue haciendo. Y atrás del hecho se coloca 2 o 3 pantalones y las chaquetas o las chamarras más gruesas que encuentre ese día. Porque como sabe que le van a castigar y que le van a reprender por la maldad que está desarrollando y que está ejerciendo, pues de antemano se prepara para que cuando le peguen no le vayan a pegar muy duro. Para que el papá crea o la mamá crea que le está pegando y lo está corrigiendo cuando tiene 5 capas de tela y la reprensión no le va a llegar. Es ese tipo de hijo retador, ese tipo de hijo que no le importa el castigo, que está curtido, que hay verdaderamente un índice de maldad. Su tendencia es de continuo a hacer lo malo. Y no faltan las malas amistades que alientan ese tipo de rebeldías. Y esos son los caídos. En ver cómo alientan a la humanidad para que la humanidad se rebele contra su creador. Si es que es injusto. Y no, nosotros sí les entendemos a ustedes, pobrecitos, cómo han sufrido ustedes como humanidad. Es más, les vamos a dar este otro secretico para que ustedes puedan prosperar más como humanidad. Y les vamos a dar esta otra perla y les vamos a botar esta otra información y este otro conocimiento. Para que ustedes sigan alentando esa rebeldía. Ese es el sistema babilónico y ese sistema babilónico lo vamos a ver en una expresión más grande y más alta en estos últimos tiempos. Donde Babilonia la Grande es la que está embriagando a todos los gobernantes de la tierra con su vino adulterado. Porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Quién le dio a la humanidad el conocimiento para que pudiese crear las armas que están creando hoy en día? El enemigo, alentando a la humanidad para que se rebele contra el Creador, porque va a llegar el momento donde la guerra va a ser en los cielos, no acá en la tierra. Y para eso se están preparando todos los gobiernos de la tierra. Sí, su papá viene a regañarlo por ese desorden que hizo, pero tranquilo que aquí nosotros vamos a estar para ayudarle. Ven cómo nosotros como padres podemos ver y discernir eso, y nosotros como hijos cuando lo vivimos, ese tipo de malas amistades nos decían a nosotros. Cuidado con las malas amistades, mi hijo, esa amistad no le conviene. Que eran esos mismos amigos que nos alentaban a nosotros a ser rebeldes, a no importarnos el regaño de papá y de mamá. Ay, venga, que ese otro poquito, que 5 minutos más, 5 minutos menos, el regaño es igual. Es esa influencia babilónica, esa influencia de Nimrod, de esta élite sumeria. Cuando nosotros nos vamos a los sumerios creían en los dioses que habían descendido del cielo. A ellos les llamaban los Anunnakis. Ese nombre no es nuevo, no es que es porque está de moda ahorita en las redes sociales el nombre de Anunnaki, no. Anunnaki significa los que bajaron del cielo o los vigilantes que descendieron, los que bajaron de las alturas.
que vienen siendo los dioses de los sumerios. Y estos dioses de los sumerios, estos Anunnakis, estos seres que bajaron de las estrellas, que bajaron de los cielos a compartir con los hombres, a convivir con los hombres y a alentar a los hombres, porque el creador de ellos es un creador injusto. Pero ahí están ellos para ayudarnos a nosotros a levantarnos en armas en contra de nuestro propio creador. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos el Génesis para asimismo entender Apocalipsis. No podemos comprender el final si no entendemos el inicio y ver esta influencia babilónica, ver cómo la humanidad prefiere adorar a los dioses antes que a un solo Dios verdadero. El politeísmo en su máximo esplendor. Un camino de rebeldía que viene influenciándonos desde nuestros inicios y que hasta la fecha ha seguido retumbando en nuestras mentes y en nuestros corazones y en la mente y en el corazón de la humanidad. ¿Está transgrediendo la ley del Creador? Tranquilo. Le vamos a dar las armas y las estrategias para que se defienda de ese creador. Sistema babilónico. Enfrentarse a Dios y querer construir algo para evitar sus juicios. Pasó y está pasando. Por eso es importante discernir el tiempo en el que nos encontramos y que tú puedas reconocer el sistema babilónico en estos tiempos de la humanidad. Porque según nos narra a nosotros el Apocalipsis, en los últimos tiempos el sistema babilónico, el sistema de la gran ramera, va a estar influenciando en la humanidad. Va a estar trabajando fuertemente en la humanidad este sistema babilónico. Así que, mis amados hermanos, espero y confío en el Señor que esta reflexión y esta meditación, teniendo en cuenta el capítulo 10 y el capítulo número y la primera parte del capítulo 11 del Génesis, nos quede a nosotros clara de por qué el Eterno se enfocó en que esta historia nos quedara a nosotros en nuestra narrativa, para que nosotros pudiésemos comprender cuál es el sistema de gobierno de los caídos y cómo es que influyen en la humanidad para tratar de seducir a la humanidad y que se levante en contra de su creador. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por tu palabra, por el conocimiento que traes a nuestras vidas, el poder discernir entre lo bueno y lo malo, el gobierno caído de la serpiente, Señor, y de cómo nos influyen, de cómo nos influyen y nos llevan a querernos levantar en contra tuya, en contra de tus estatutos, en contra de tus ordenanzas, en contra de tus decretos. Ayúdanos, Señor, por favor, a discernir entre lo bueno y lo malo. Perdona nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras faltas. Y si en nosotros, Señor, este sistema babilónico se mueve, ayúdanos a renunciar a él para no justificarnos nosotros delante de tu presencia, sino entender y comprender los juicios, los designios que tú tienes en tu sola voluntad y potestad. Guárdanos de la influencia babilónica. Guárdanos, Señor, de querernos levantar nosotros en contra tuya o querer evitar los juicios de parte tuya. En el nombre de nuestro Señor Yeshua te lo pedimos y te lo rogamos, y que tu Santo Espíritu sea ministrando nuestras vidas. Amén y amén.
Amén.